gracias por estar aquí en CB en las Ondas, bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Margarita del Val, muchísimas gracias por estar aquí. Encantada de estar con vosotros en Bruselas. Y saludo también a Elena Ramis, nuestra compañera. ¿Qué tal, Encantada Elena? de estar aquí contigo y con Margarita y con Estás Rocío. un poco nerviosa, ¿no? Sí, un poquito, pero todo bien. Rocío, Margarita, la primera pregunta que queremos haceros es ¿cómo explicaríais a alguien que no sabe nada de ciencia en lo que estáis trabajando actualmente? ¿Qué investigáis ahora? Bueno, yo primero tengo que explicar que soy bióloga. Entonces yo lo que me dedico es a estudiar la materia viva. Los biólogos pueden estudiar las plantas, los animales, los microorganismos, los animales, el ser humano. Bueno, podemos estudiar incluso los seres pasados, podemos ser paleontólogos, podemos ser genéticos o antropólogos. Yo soy bióloga celular y me dedico a estudiar la gametogénesis, que es la formación de los gametos. Y para el que no sepa lo que son los gametos, son los óvulos y los espermatozoides. Y en concreto yo estudio la formación de los espermatozoides en mamíferos, de hecho. Eso te iba a preguntar, si solo en nuestra especie, pero ahora no, todos los mamíferos. Bueno, a lo largo de mi carrera he estudiado muchos modelos animales, tanto de invertebrados como de vertebrados. Pero fundamentalmente me he centrado en mamíferos y sí que desde un punto de vista evolutivo. Nosotros en nuestro laboratorio utilizamos fundamentalmente el ratón, que es el modelo de mamíferos que se suele utilizar en ciencia, porque es un animal de experimentación que se parece mucho estructuralmente a los humanos, porque realmente los mamíferos a nivel de nuestros tejidos somos todos muy parecidos, y es el animal que se puede estudiar en laboratorio. También estudiamos la formación de los espermatozoides en humanos, porque colaboramos con biobancos o con clínicas de fertilidad. Pero no solamente eso, sino que también en nuestro laboratorio estamos especializados en no ser tan antropocéntricos, o sea, los humanos no somos los únicos seres vivos del universo de la Tierra, y entonces estudiamos muchos tipos de mamíferos y vemos en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos los diferentes tipos de mamíferos, que, para que os hagáis una idea, pueden ser tan variados como un ornitorrinco es un mamífero, un canguro es un mamífero, un ratón es un mamífero, un león o un elefante o un perro o nosotros. Entonces, estudiando algunas especies clave, podemos ver si a lo largo de la evolución la formación de los espermatozoides ha mantenido ciertos procesos clave que se mantienen en todas las especies o cuáles son diferentes de unas y otras. Me surgen muchas preguntas a raíz de esto, pero quiero escuchar también a Margarita que nos explique en qué está trabajando ahora. Bueno, nosotros la verdad es que lo que trabajamos nosotros nos ha dado mucha introducción en la pandemia. Trabajamos en saber cómo se defiende nuestro organismo, el sistema inmunitario, de las infecciones por virus. Y lo hacemos para entender cómo defendernos mejor, para entender cómo preparar las vacunas óptimas. Entonces siempre hemos estado trabajando en intentar entender todos los mecanismos que hacen que una célula infectada sea distinta de una célula no infectada, porque nuestro sistema inmunitario, los linfocitos T, son muy hábiles para detectar a las células infectadas, van patrullando por todo nuestro organismo, detectan las células que están infectadas y esas las eliminan, las matan, porque son fábricas de nuevos virus, entonces hay que eliminar las fábricas. Y sin embargo las células vecinas que no están infectadas las respetan. Entonces conocer eso es muy importante para saber cómo se diferencia, para hacer el menos daño posible al que quede infectado, pero también para mejorarlo, para producir o para dar ideas de cómo producir y diseñar las mejores vacunas. Muy bien. Elena. Bueno, pues yo voy a empezar haciendo un par de preguntas que tengo. La primera es como que tú has hablado muy bien, Rocío, sobre que estudias sobre la meiosis, el proceso de la meiosis en la evolución. Entonces, quiero saber qué tipo de innovaciones, o si sabéis si hay algún tipo de innovaciones ahora en meiosis de mamíferos comparados con otros tipos de animales, o también por qué consideras que es tan importante estudiar la evolución de la meiosis. Bueno, es una pregunta que voy a intentar responder de manera sencilla. A lo primero, has dicho un término que yo antes no lo he dicho. Ahora lo diré porque es un término que quizás el público no lo conoce, que es meiosis. La meiosis es un tipo de división celular que es el que hacen especialmente los gametos. Todas nuestras células, de los tejidos que se renuevan o que crecen, se dividen, pero se dividen por un proceso que se llama mitosis, que es diferente. De una célula salen dos que son iguales.
Mientras que en meiosis de una célula salen 4 que son diferentes entre sí y que tienen la mitad de ADN, porque en este caso un espermatozoide tiene la mitad de ADN porque se tiene que fusionar con un óvulo que tiene la mitad de ADN. Entonces es un proceso completamente diferente y se llama meiosis. Me has preguntado si ha habido progresos o evolución tecnológica en el estudio de la meiosis de mamíferos. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante que hay que mencionar, que es poder emplear técnicas in vitro. Yo siempre he trabajado con animales desde un punto de vista muy respetuoso con los animales. Nosotros no podemos estar, permitidme que lo diga así, solicitando testículos para poder estudiar la formación de los espermatozoides. Siempre hemos tenido que utilizar modelos animales. Pero cuantos menos animales usemos, cuantos menos sacrifiquemos, cuantos más mejor lo optimicemos ese estudio, pues más respetuoso con esos animales que tanto servicio nos hacen para la investigación biomédica. Entonces se han desarrollado en los últimos tiempos, que es lo más clave, metodologías in vitro que partiendo de un animal puedes hacer una batería de estudios que antes solo se podía hacer un animal por cada estudio. Y eso sobre todo se puede hacer con modelos que son muy conocidos, como por ejemplo el ratón, que es el ratón de laboratorio, es el modelo por excelencia de mamíferos, ¿no? El que se utiliza. Tiene su genoma secuenciado, se conoce muy bien cómo funcionan sus células y quizás en otras especies no. Yo he dicho que yo trabajo en nuestro grupo, trabajamos con los ornitorrincos, trabajamos con murciélagos, trabajamos con canguros, viendo qué cosas son compartidas en la evolución y cuáles no, y con esos modelos es muchísimo más difícil trabajar porque hay muy pocos, normalmente es con convenios con zoológicos o con otros centros de investigación y hay menos herramientas. Sí, fuera de micro nos decías que te hacen muchísimas preguntas sobre la fertilidad. Sí. Yo te quería preguntar cómo influye nuestra edad en la formación de los gametos. Quizá esta también es una pregunta que te han hecho mucho. Sí, me la han hecho mucho y además he olvidado contestar a Elena por qué es importante estudiar la meiosis. Bueno, ahora mismo la fertilidad en los últimos años ha bajado muchísimo en los países más industrializados, en los países más desarrollados, ha bajado de una manera muy abrupta. Para que se haga una idea también el público general, pues si vas a un parque y ves 10 carritos, 2 son in vitro. Dentro de unos años 3 serán in vitro o 4. De hecho, hay muchas ciudades donde ya 4 de cada 10 son in vitro. Esto ocurre fundamentalmente por dos cosas. Claro, estamos hablando de los espermatozoides y de los óvulos. Los espermatozoides se ven afectados por el estrés, por los tóxicos que consumimos, por la alimentación, por el estilo de vida que lleven esos hombres. Pero tiene la ventaja que al día fabrican millones de espermatozoides y durante toda su vida. Mientras que las mujeres solo vamos a poder madurar los óvulos desde nuestra primera menstruación hasta nuestra menopausia. Tenemos un periodo en el que somos fértiles más corto. Si nos acercamos mucho al inicio de la menopausia, es decir, desde los 35-38 años en adelante, primero tenemos una reserva de óvulos mucho menor y nuestros óvulos llevan parados desde el nacimiento, que eso es una cosa que mucha gente no sabe. ¿Cómo parados? Cuando nosotras nacemos ya tenemos todos los óvulos que vamos a tener en nuestra vida. Se nos han formado cuando estábamos en el útero de nuestra madre. En los hombres es al contrario. Los hombres, digamos que nacen los niños con unos testículos que están vacíos, no están maduros todavía y a partir de la pubertad empiezan a formar espermatozoides y lo hacen a lo largo de toda su vida. Nosotras nacemos con nuestros óvulos ya en nuestros ovarios, pero paraditos. Y a partir de la pubertad, uno al mes va saliendo, hasta uno menos. Uno al mes. Y bueno, para que salga uno en realidad avanzan 50, pero al final llega uno. De manera que vamos perdiendo muchos a lo largo de nuestra vida y además están cansados, para que la gente lo entienda. Están cansados de estar esperando a que les toque. Entonces cuando se acerca a la menopausia, llevan años ahí, claro, se cometen muchos más errores. También un ejemplo que las personas suelen entender muy fácilmente es el porcentaje o las probabilidades de tener un hijo con una trisomía, como por ejemplo es un síndrome de Down, ascienden muchísimo a partir de los 35 años, porque hay más probabilidades de cometer un error en la maduración de esos óvulos.
Entonces, bueno, nosotras tenemos menos tiempo y afecta más nuestra edad. Vale. Muchas gracias por las explicaciones, que me encanta. Vale, entonces yo tenía... Bueno, voy a cambiar... Voy a hacer, Sí. Bueno, esto luego lo corto. Dale. Vale, voy a empezar ya a hablar con Margarita. Creo que sería interesante que... Bueno, esta pregunta seguro que te la hacen siempre que haces una entrevista, pero básicamente que cómo funcionan las vacunas o cómo se lo explicarías al carnicero de tu barrio, por ejemplo. Pobre carnicero que a lo mejor sabe cómo funciona. Es verdad, cierto. Vale, pues alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento. O alguien que desconfía, ¿no? Y no se quiere poner vacunas. Pues las vacunas lo que hacen es hacer que todo aquello que hemos visto que se produce en una célula que está infectada, que está dañándose, que está produciendo nuevas partículas infecciosas, que parte de aquello que se produce en esa célula lo produzca el material con el que está producido la vacuna. Puede ser que lo traiga ya, que sea una parte del virus, de la bacteria, del microorganismo que se inyecte en la zona de vacunación, o puede ser que tenga la información genética en forma de ADN o de ARN para hacerlo en las células a las que llega la vacuna. Y una vez que hace parte de aquello que caracteriza a una célula infectada, lo que hace es que se entrena a nuestro sistema inmunitario a reconocerla, pero se entrena sin riesgo, porque esa célula que parece infectada no está produciendo cantidades ingentes de agentes infecciosos a toda velocidad e infectando a las vecinas, simplemente está entrenando a nuestro sistema inmunitario. Entonces es una manera de entrenar a nuestro sistema inmunitario para que reaccione en el futuro a la infección, pero sin riesgo. Y esto lo hace de una manera muy importante. Primero, selecciona aquellos linfocitos de nuestro organismo que son capaces de reconocer a ese virus, a esa proteína de ese virus, y no a los que son capaces de reconocer a otro. Y además de seleccionarles, les activa y les deja como ya en una situación que se llama de memoria inmunitaria, que les deja preparados para saltar inmediatamente cuando haga falta. De manera que no es lo mismo enfrentarse a una infección la primera vez y sin vacunarte, porque se te puede llevar por delante, te puede causar una enfermedad grave e incluso matarte, que enfrentarte cuando ya estás inmunizada, porque entonces no solo son linfocitos ya entrenados, sino que además ya tienes mucho mayor número de esos linfocitos y reaccionan muy rápidamente, se reactivan rápidamente y son como quien ha hecho 2 másters para saber cómo funcionar. Tienen todas sus herramientas coordinadas y en lugar de empezar a disparar descoordinadamente, están todos coordinadamente y reaccionan muy rápidamente. Por eso, cuando estamos vacunados, aunque a lo mejor nos infectamos, la siguiente vez que nos infectamos, lo que ocurre es que a lo mejor no tenemos ni síntomas, no nos damos cuenta de que nos hemos infectado, o los síntomas son mucho más leves que si estamos vacunados, o no tenemos síntomas. A veces se dice que las vacunas mueren de éxito porque uno no se da cuenta de la labor que están haciendo ahí, la memoria inmunitaria defendiéndonos incluso de los síntomas. Duran para toda la vida. Eso también lo investigamos nosotros, cómo potenciar la duración de la memoria inmunitaria y cómo potenciarla en personas muy vulnerables, en las personas de las residencias de mayores, lo hemos visto lo vulnerables que han sido en la pandemia. Claro, eran muy vulnerables porque se estaban enfrentando sin memoria inmunitaria por primera vez a una infección con el cuerpo ya algo machacado. Sin embargo, una vez que les vacunas, aunque sea de pocos meses, tienen esa memoria inmunitaria y tienen muchísima mayor probabilidad de tener menos síntomas y sobre todo de fallecer. ¿Cómo viviste durante la pandemia? Una vez ya había la vacuna, después de todo lo que había pasado, la gente que era antivacunas, que no se la quería poner, que creía que esto nos iban a poner un chip. ¿Cómo lo vive una científica que ha estado trabajando, divulgando en la tele y de repente que haya todo este movimiento? Lo del chip era muy obvio para muchos de nosotros y entonces ese no era el mayor problema. Era más el problema es más el problema de las personas que empieza a darle un poquillo de miedo, un poquito de repelús, el vacunarse, y si ocurre algo, ¿qué pasa? Porque nada es inocuo en esta vida. Te comes una manzana y te puedes atragantar, ¿no? Sales a la calle y te puede quedar una teja o el asteroide ese que dicen ahora. Bueno, pues puede ocurrir, nada es inocuo. Las vacunas son muy seguras, pero no tienen cero riesgo. Entonces,
Cuando uno se pone a pensar en eso, pues le puede ocurrir que no se atreva, que retrase el ponerse la vacuna. Y bueno, yo intento decirles, no te preocupes, que tiene mucho más riesgo la infección. Ya, pero es que las vacunas pueden tener problemas cardiovasculares. No, eso es la infección. Ya, pero es que las vacunas, no. Las vacunas son de los medicamentos más seguros de todos, porque no se ponen a una persona que tiene una enfermedad grave, que está en estado terminal y que aceptaría cualquier cosa. Las vacunas son medicamentos que se ponen a personas sanas. E históricamente, las vacunas son medicamentos que hemos puesto a los bebés, lo más valioso que tenemos. Por lo tanto, es a los que se les ha pedido un perfil de seguridad tremendo. Y en la pandemia ha habido un escrutinio tal de la seguridad de las vacunas que realmente, fíjate, son las más seguras de la historia. Se han desarrollado muy rápidamente, pero con tanto escrutinio, tanto seguimiento por parte de expertos y de profanos, de medios de comunicación y de científicos de todos los ámbitos, que son las más seguras de la historia. Entonces, yo lo que veo, cuando ahora, 5 años después de la pandemia, la gente me dice, yo ya no me quiero poner la enésima dosis, lo veo de una manera, fíjate, incluso positiva. Qué bien que el miedo ha bajado. Está reflejando que aunque al principio nos tirábamos todos por saber cuándo nos iba a tocar vacunarnos, la inmensa mayoría, no todos, pero casi todos, ahora la gente ya no percibe ese miedo porque no lo hay. Y ahora ya dicen, bueno, pues a lo mejor no. Y efectivamente ahora ya no están arriesgando tanto como ocurría al principio. Vale, ¿me da tiempo a hacer una pregunta Sí, cada uno? claro. Bueno, es que he leído tu entrevista del diario.es y me gusta mucho lo que dices de que es que no son gente que sean antivacunas, es personas con dudas, ¿no? Y entonces siempre me pasa porque, bueno, yo como que de mis amigos soy la bióloga, ¿no? Y el resto de mis amigos han estudiado otras carreras o han hecho otro tipo de cosas no científicas, digamos, ¿no? Y entonces siempre me venían a preguntar sobre las vacunas y una de las cosas que siempre me cuesta mucho explicarle a la gente es que a pesar de que las vacunas o cualquier otro medicamento, es verdad que están las farmacéuticas detrás, pero como que las farmacéuticas están muy demonizadas y no sé cómo explicarles de que a pesar de que las vacunas sea un producto que hace que, obviamente, alguien va a ganar dinero vendiendo esa vacuna, que eso no significa que la vacuna sea mala o porque se mercantilice esa vacuna no tenga unos beneficios enormes. No sé si este tipo de preguntas, ¿cómo las sueles solucionar tú? Sí, la gente es que piensa que las farmacéuticas son unas empresas que están solo para hacer el bien y que Coca-Cola no tiene por qué hacer el bien. No sé por qué tenemos esa dicotomía, como tiene que ver con salud, la gente piensa que no tienen que hacer beneficios. Pero es cierto que ha habido vacunas de las que tenemos disponibles en Europa, como la de AstraZeneca o la de Janssen, que no fueron a beneficios. Fueron simplemente a vender al precio aquel que les permitía recuperar los gastos que estaban teniendo en ese momento. Fueron unas vacunas mucho más solidarias que otras. O sea que sí que se podría haber pedido que en una época en que estábamos todos arrimando el hombro de una manera descomunal, que hubiesen las farmacéuticas aprovechado para conseguir una mejor imagen, y hay algunas que no lo hicieron. Es verdad que esto último lo podrían haber comunicado más. Efectivamente, se conoce poco. Sí. O sea, yo recuerdo la de AstraZeneca, creo que fueron los propios investigadores, ¿no?, que están en Oxford, si no me estoy colando, que lo demandaron un poco ellos, ¿no?, que dijeron, esta vacuna la hemos diseñado nosotros, se va a hacer a precio de coste. Muy probablemente, sí. Desde Oxford han estado trabajando casi siempre en vacunas que fuesen dirigidas a enfermedades desatendidas, a enfermedades de países con pocos recursos o con medios recursos, enfermedades que nosotros ya no tenemos, malaria, tuberculosis, y tenían esa impronta claramente. Y sí, probablemente lo pidieron ellos. Yo no lo sabía, pero es probable. Bueno, y otra pregunta. Es que me llama mucho la atención sobre meiosis y evolución, o formación de espermatozoides y evolución. Y no sé si puedes dar algún dato curioso o por qué empezaste la línea de investigación o qué cosas crees que se pueden averiguar sobre la formación de espermatozoides en evolución. O, por ejemplo, me ha parecido súper bonito y además muy curioso que estudies pues, con ornitorrincos, con canguros. Me parecen unos modelos animales de estudio muy curiosos. No sé, debe ser divertido. No sé, has dicho también que es difícil porque es verdad que como no se conoce tanto. Bueno, eso, debo decir que eso ha sido a raíz de la fusión con otro investigador que se llama Jesús Paje, que él también ha trabajado siempre en meiosis como yo,
pero él era realmente el experto en evolución y yo era más experta en segregación cromosómica o en otro tipo de estructuras. Nos juntamos, yo siempre la he admirado y es una persona de la que aprendí un montón, entonces hemos unido fuerzas y los dos aportamos nuestro conocimiento desde lo que nosotros conocemos de la meiosis a esto. Entonces, me preguntas que si tengo algún dato curioso. Bueno, pues el dato curioso, por ejemplo, es que solemos pensar, o la idea que tenemos en la cabeza, a cualquier persona le dices cómo es un espermatozoide, se imagina el espermatozoide de humanos, ¿no? En este caso ni siquiera de mamíferos, una cabecita redondita y un flagelo. Bueno, es curiosísimo la morfología que tienen los espermatozoides en la evolución. Son muy diferentes en cada una de las especies y la explicación es que se han ido adaptando al medio en el que se produce la fecundación, la fertilización. Hay especies acuáticas que no tienen una cópula, no tienen una fecundación interna, entonces pues esos animales depositan los óvulos, la hembra, y llega el macho, deposita encima los espermatozoides y se van. Entonces tienen que estar adaptados esos espermatozoides a soltarlos en un medio que es aguoso, un medio acuático que puede ser de agua dulce o puede ser de agua salada. Y si nos vamos al otro extremo, los espermatozoides de especies que tienen una cópula y una fecundación interna, varía muchísimo también el líquido en el que se mueven, porque no debemos olvidarnos que, y esto también es algo que me gusta divulgarlo para que se conozca, en el semen, en el eyaculado, tenemos dos componentes. Los espermatozoides, que son las células que se forman en el testículo, pero van nadando, van viajando en un líquido que no se forma en el testículo, se forma con una conjunción de unas vesículas que tienen los hombres alrededor de la próstata, las secreciones de la próstata, las secreciones de las vesículas seminales, hacen ese líquido. Y ese líquido es óptimo para cada especie. Especies que lo tienen con un pH más ácido, otros que lo tienen con un pH más bajo, más espeso, menos espeso, y eso varía no solamente la forma que tiene el espermatozoide, sino el líquido en el que va, porque tiene que estar optimizado a la temperatura, a las condiciones en las que se produce la fecundación. Y aprovecho también para decir que es un concepto que ha avanzado también mucho, de lo de la pregunta anterior. En los últimos años siempre se ha pensado que si fallaba algo en la fertilidad masculina era el espermatozoide. No necesariamente. Un espermatozoide en agua no nada. Entonces, si el espermatozoide en un líquido seminal que no es óptimo, que porta muchas especies reactivas de oxígeno, que no tiene un pH adecuado, que no tiene unas hormonas adecuadas, se va a morir. No va a tener que llegar, no va a poder llegar a fecundar un óvulo de manera natural. Yo a mis alumnos de embriología o de biología celular o de histología les digo, ¿sabéis lo que tiene que recorrer un espermatozoide? Tiene que hacerse 5 maratones. Entonces, claro, si esas 5 maratones va hidratado y va bien, llegará a lo mejor meta. llega, pero si no va bien, no va a llegar, por mucho que tenga un flagelo adecuado. Y otra cosa va a ser cuando ya de por sí un porcentaje de los espermatozoides pues no están bien formados. Entonces, eso es algo morfológicamente más fácil de ver. Última pregunta. Venga. Vale, ya me callo. Bueno. Se sabe, o sea, por ejemplo, ahora en las clínicas de fertilidad se está haciendo cosas como lo que dices del semen, del líquido seminal, se está intentando hacer como de manera artificial o algo. Sí. Hay una batería de pruebas que se hacen a cada hombre que va o bien a donar o bien a someterse a un tratamiento de fertilidad con su pareja. Y esa batería implica varias cosas. Uno es un estudio de la morfología de los espermatozoides, que es en un eyaculado, que son más o menos 1,5 o 2 mililitros, ¿cuántos espermatozoides hay? Debería haber alrededor de 1,5 millones, 2. O sea, el número que hay, la forma que tienen, si se mueven bien, porque muchos no se mueven bien, entonces se calcula un porcentaje, y eso es uno de los datos, porcentaje morfológico. Y la tecnología también ha ayudado muchísimo a eso. Antes se hacía un conteo a mano, en el seminograma se hacía un conteo a mano. Ahora se pone eso debajo del microscopio, que tiene un programa informático que lo lee y calcula, y luego el andrólogo lo verifica. Y además de eso, lo que se hace es un análisis del líquido seminal. Se mete en un aparato también que te calcula el pH, los niveles de hormonas, los niveles de exosomas, que son las pequeñas vesículas, las especies reactivas del oxígeno. Entonces,
Y luego además te miran la cantidad de daño en ADN que tiene esos espermatozoides. Una serie de parámetros que es lo que permiten identificar o categorizar un buen donante de un no tan buen donante, o de un hombre que quiere, que está teniendo problemas de fertilidad y acude con su pareja a una clínica. Me parece súper interesante. Sí, muy Muchas interesante. gracias, Rocío. A vosotras. Muchas gracias, Margarita. Sí, yo quiero ya cerrar con una para Margarita y es si estamos preparados para una nueva pandemia. Estamos más preparados que antes. Yo cuando me hacen esa pregunta, que debo decir que es el título de mis charlas, esa pregunta, lo que hago es preguntar a la gente y cada uno individualmente me dice, pues yo creo que estoy más preparado, yo creo que reaccionaría mejor, pero son los otros los que no están preparados. Entonces quizás hablando por nosotros, debo decir que a nivel de instituciones, a nivel de científicos, a nivel de medios de comunicación hay mucho más conocimiento y estamos más preparados. Sabemos que somos muy vulnerables, cosa que antes nos pensábamos que no lo éramos, ahora lo sabemos y estamos muy vigilantes. Y lo más importante no es que estemos muy vigilantes de lo que ocurre, sino que el análisis que hacemos ahora es mucho más amplio. Por ejemplo, para mí era muy importante darnos cuenta cuando empezó la pandemia de que era un virus absolutamente nuevo y 0 personas en la humanidad teníamos inmunidad frente a ese virus. Entonces iba a arrasar. Y había, sin embargo, otras personas que no se daban cuenta de ello y lo comparaban con una pandemia de gripe. Pero cuando llega una pandemia de gripe, muchísimas personas se han infectado con el virus de la gripe parecido del año pasado, de hace 2 años, de hace 5 años, de hace 10 años. Hay una cierta inmunidad que tenemos todos frente a las gripes y aún así causan pandemias. Pero con este virus teníamos 0 inmunidad, 0 personas en el mundo. Entonces para mí era muy grave saber que venía un virus nuevo. Pero por ejemplo ahora el único virus que es una emergencia para la Organización Mundial de Salud, el único virus es una emergencia de salud pública internacional, que es el que antes se llamaba la viruela del mono, la mpox. Pues ese es un virus para el cual no solo tenemos unas vacunas que funcionan bien, sino que los mayores de aproximadamente 45 o 50 años estamos todos vacunados. Entonces, saber que se ha quitado de en medio, digamos, la mitad de la población y además la más vulnerable a enfrentarse a un virus nuevo, te da una percepción muy distinta de cuál es el riesgo de la población. Entonces, estamos más preparados porque sabemos más y porque tenemos más reactivos y porque los estamos preparando. Pero sobre todo es el saber que colaborando salimos todos adelante, saber que tenemos que colaborar. Tenemos mucho más identificadas que antes las redes de colaboración entre la sociedad, los científicos, los medios de comunicación, los organismos nacionales, los organismos internacionales, los sistemas de salud. Saber que esto no es un problema solo de que colapse en un hospital, que es tremendo, sino que es un problema general de la sociedad y que tenemos que reaccionar actuando cuanto antes, haciendo prevención. La prevención es vigilancia, la prevención es conocimiento, la prevención es investigación, la prevención es colaboración entre muchas disciplinas y sectores distintos. Y eso somos todos muy conscientes y estamos trabajando en ello, en silencio, pero estamos trabajando en ello. Pues bueno, eso es importante. Y por supuesto saber que las epidemias, ojalá que las pandemias se queden en epidemias, ¿no? Que las epidemias se queden en brotes, los brotes en casos únicos, pero que las epidemias no conocen fronteras y que tenemos que actuar mucho mejor de lo que hemos actuado nunca en la historia para actuar en origen, para proteger aquellos sitios en los que hay pocos medios, pero les están surgiendo epidemias, tienen sistemas sanitarios mucho más defectuosos, más deficitarios, hay que apoyar en origen, eso es muy importante. Así es. Pues Margarita del Val, Rocío Gómez, muchísimas gracias por haber estado en CB en las Ondas. Y nada, muchísimas gracias también por investigar y trabajar para el bien de toda la humanidad. Gracias a vosotras. Gracias a vosotros y al Instituto Cervantes. Gracias.